Buenas tardes. Esta semana terminamos nuestro curso de métodos cuantitativos y vamos a trabajar pruebas de comparación de promedios. En lo posible queremos comparar promedios, pero a veces no podemos hacerlo y vamos a comparar medianas. Tal vez lo más importante que debemos saber sobre este tema es que existen unas pruebas que se llaman pruebas paramétricas y otras que se llaman no paramétricas. Las paramétricas son las que nos permiten comparar promedios, pero ellas tienen unos requerimientos y si cumplimos con esos requerimientos podemos hacer la prueba. Sin embargo, en ocasiones no podemos cumplir con los requerimientos que tienen las pruebas paramétricas y tenemos que acudir a esas pruebas no paramétricas o pruebas libres que no tienen requerimientos, pero van a comparar medianas. Las pruebas paramétricas son más robustas que las no paramétricas, entonces en lo posible vamos a tratar de cumplir con esas condiciones para hacer las pruebas paramétricas. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues que los datos se tomen aleatoriamente, que los datos sean independientes, es decir, cuando yo tomo un dato, ese dato no depende de los anteriores que he tomado. Necesito que las varianzas sean iguales, eso se llama homocedasticidad. Y necesito que las variables que estoy estudiando tengan una distribución normal. Este es más o menos el esquema de lo que trabajaremos esta semana. Entonces, primero empecemos hablando de que son variables cuantitativas las que vamos a comparar. Puede ser que yo esté interesado en trabajar con dos grupos, o puede que esté interesado en trabajar con más de dos grupos. Cuando estamos con dos grupos, vamos a usar regularmente la estadística T-Student. Cuando tenemos más de dos grupos, vamos a usar el análisis de varianza a través de la estadística F de Fisher. En las pruebas de comparación de dos promedios, en esencia hay dos diferencias importantes. Una puede ser que yo esté comparando el mismo grupo en dos tiempos, y eso se llamaría una prueba pareada, o puede ser que yo esté comparando dos grupos distintos. Quiero comparar la diversidad, por ejemplo, en dos humedales. Si yo logro cumplir con mis requerimientos, pues haré mi trabajo con estadística T. Si no, la opción que me queda es una prueba no paramétrica, que en este caso es la prueba Mann-Whitney para comparar dos grupos. La situación es más o menos similar si tenemos más de dos grupos. Fundamental cumplir con la homocedasticidad y con la normalidad. Si podemos hacerlo, pues estamos interesados en un análisis de varianza de un factor o pueden ser de dos o más factores. Un factor quiere decir que yo tengo controladas todas las variables, pero hay una que estoy dejando que varíe y voy a medir los efectos en mi variable objeto de estudio sobre ese factor que está variando. Puede ser que yo permita que varíen dos factores o más factores, pero eso es muy difícil de cumplir en la naturaleza y posiblemente sea más apropiado en condiciones de laboratorio donde controlo artificialmente las variables y permito que una o dos o más variables estén variando. Normalmente eso requiere un tamaño de muestreo que crece exponencialmente, entonces pocas veces se utilizan más de dos factores. La alternativa de no poder realizar estos análisis de varianza de uno o más factores es tener que irnos por una prueba no paramétrica, que en este caso es una prueba Kruskal-Wallis, donde vamos a comparar medianas. Bueno, este es el recorrido que haremos durante esta semana. Veamos algunas otras fundamentos que nos son interesantes para lo que vamos a trabajar estos días. Supongamos que yo estoy interesado en comparar estatura en jugadores de baloncesto y de fútbol. La esencia de todas las pruebas de comparación de promedios está en algo que se llama el error experimental. Pero ojo, el error experimental no es un error propiamente que yo cometo, que medí mal, que analicé mal, que tabulé mal, sino el error experimental se refiere a la variabilidad de los datos. Por ejemplo, estos jugadores de fútbol
tienen más o menos la misma estatura, pero aquí hay mucha más variabilidad. Lo mismo sucede con los de baloncesto. Aquí hay un error experimental muy pequeñito y aquí hay un error experimental grande porque hay una gran variabilidad en los datos. ¿Cómo afecta eso en mis intereses? Pues el hecho de que estas distribuciones sean angostas es lo que va a permitir encontrar diferencias entre los dos grupos. Pero cuando ese error experimental es muy grande, pues lo que estoy permitiendo es que se superpongan las distribuciones de los dos grupos que estoy comparando y posiblemente yo no voy a encontrar diferencias significativas. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de un diseño de estudio de esta naturaleza? Pues recordemos que por allá en la primera clase hablamos sobre el muestrado aleatorio simple. Entonces vamos a seguir esas condiciones de un muestrado aleatorio simple. Es decir, que todos los elementos tengan igual probabilidad de ser seleccionados, que sean independientes, que los elijamos al azar y que el tamaño de la muestra sea apropiado. Por último, pues trataremos algo que es la pseudoreplicación, de la cual hablaré más adelantico. Bueno, tenemos que tener en cuenta adicionalmente algo más. Cuando yo estoy haciendo pruebas de comparación de promedios, y de hecho esto es válido para todo tipo de prueba de hipótesis, pues ya sabemos que tenemos una zona de hipótesis nula que es en el centro y una de hipótesis alterna que es en las colas. Puede ser que en la vida real el resultado debería caer en la hipótesis nula, pero por efectos de azar, los datos que yo colecté me hicieron caer en la hipótesis alterna. Aquí no hay errores de un mal diseño del estudio o de tabulaciones, etcétera. Simplemente es un efecto del azar que hace que nuestras muestras pues no caigan necesariamente en la condición que han debido caer. El error tipo 1 pues hemos debido caer en hipótesis nula y caímos en alterna, y el error tipo 2 es que hemos debido caer en la alterna, es decir, había diferencias significativas, pero encontramos que no, que los resultados fueron iguales. Bueno, ¿qué más tenemos? En la siguiente pestaña que dice teoría, pues aquí hay unos textos de distintos libros, de distintos autores, que tienen que ver con el diseño y el análisis de estas pruebas de comparación de promedios. Lo que nos interesa en realidad son estas conclusiones que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que sugieren los distintos autores? Si usted quiere comparar promedios, lo mejor es trate de tener tamaños de muestreo grandes y en lo posible es que los muestreos sean iguales. Es decir, voy a comparar 20 datos aquí con 20 datos aquí o 10 datos aquí con 10 datos aquí. Entonces, n grandes podríamos hablar de 10 hacia arriba y ojalá de tamaños iguales los grupos que comparamos. Si tenemos violaciones suaves en algunas características como la normalidad, la heterocedasticidad o la no independencia, mientras esas violaciones sean suaves, igual es recomendable continuar con el análisis de varianza, con la prueba paramétrica. ¿Por qué? Porque recordemos que son más robustas. ¿Qué es una violación suave? Pues recordemos que nuestra probabilidad es que decide si estamos en la nula o la alterna es 0.05. O sea, valores que estén más o menos cercanos a esa probabilidad, 0.04, 0.03, 0.02, etcétera, pues son valores que están muy cercanos. Pero una probabilidad de 0.00000001, pues obviamente es una violación muy fuerte de esas características. Entonces, una violación suave es una que genera una probabilidad que no está tan distante del valor 0.05. Tenemos que, si hay sesgos o kurtosis, eso lo vimos por ahí en la primera clase, pues eso puede incidir en las pruebas porque se está asumiendo que las distribuciones son normales. En la vida real nunca hacemos pruebas de sesgo y kurtosis cuando estamos haciendo comparaciones de promedios, pero tenemos que saber que eso puede ocurrir. Entonces lo que nos sugiere la distinta literatura es, bueno, usted tiene una opción y es quédese con las paramétricas, o incluso si tiene violaciones suaves, haga las paramétricas, y si tiene duda,
sobre el efecto, pues trabaje también las pruebas no paramétricas. Entonces compare un poco los resultados de uno y otro. Pero de manera general, procure hacer pruebas paramétricas porque los resultados van a ser más robustos. Bueno, dejamos hasta aquí esta primera charla. Gracias.